Puede sentarse si es tan amable y vamos a iniciar entonces. Para los que toman nota, la enseñanza de hoy, yo le he puesto un tema particular, diría yo. Espero que no se me asuste, pero anote ahí. La enseñanza de hoy se llama María, figura de la iglesia. Así se llama. María, figura de la iglesia. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y hoy vamos a ver algo tremendo que la Biblia nos enseña a través de este personaje que nosotros conocemos como María, la madre de Jesús. Ella fue un instrumento, fue un vaso, fue una persona que Dios usó para una misión tan trascendental, tan importante como lo fue traer a este mundo, dar a luz a nada más y nada menos que a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué le parece? Ok, pero quisiera que usted ponga mucha atención, muy atento, y también a los que nos escuchan por la internet, ¿verdad? Ponga mucha atención al mensaje que Dios quiere darnos, ¿verdad? No vaya a ser que al final se nos hagan marianos. No, esa no es la idea. Yo quiero que usted hoy entienda el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 10:11. Dice así 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Yo le leí este pasaje hace unos días haciendo referencia de que en este capítulo 10 Pablo le está hablando a la iglesia que está en Corinto de cosas que vivió el pueblo de Israel, cosas que le acontecieron, y entonces él hace un repaso y dice en este versículo 11 que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, son enseñanza para nosotros. Todo lo que está en el viejo pacto es enseñanza para nosotros en el nuevo pacto. Y déjeme decirle que, por si usted no sabía, los evangelios, lo que ahí se describe, lo que ahí aconteció, pertenece al viejo pacto. Porque algunos podríamos pensar que como están en el Nuevo Testamento, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es lo que conocemos como los evangelios, pensamos que eso es parte del nuevo pacto. No, los evangelios pertenecen al viejo pacto, precisamente donde aparece Jesús, ¿verdad? Los evangelios son unos libros históricos y se puede decir biográficos acerca de la vida de Jesús. Entonces, ahí mismo donde aparece Jesús, dice que cuando a Dios le plació y se dio el tiempo, Jesús dice, nacido bajo la ley. Si alguien ha leído eso, ¿verdad? Que él fue nacido bajo la ley. De hecho, Jesús cumplió la ley, fue circuncidado al 8º día, lo presentaron a los 40 días. Luego ellos subían 3 veces al año a Jerusalén a adorar, celebraban las fiestas. Entonces Jesús vivió bajo el viejo pacto. Los evangelios pertenecen al viejo pacto. El nuevo pacto, si se pudiera decir de alguna manera, inicia con la muerte y resurrección de Cristo, y sobre todo se abre completamente esa nueva página llamada Nuevo Pacto cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén. Les digo todo esto para que entendamos que lo que voy a hablar, precisamente por eso le he puesto que María es figura de la iglesia, porque Dios nos está dando un mensaje a través de la persona o el personaje de María, que por cierto ha sido muy mal interpretado. El personaje de María ha sido muy mal interpretado. Por un lado, los católicos, ¿verdad?, entendieron muy mal el mensaje, y ustedes ya saben, bueno, la iglesia tradicional llamada católica, en muchos países, la iglesia del Estado, en el nuestro precisamente igual, tomaron la figura de María y la han puesto al nivel de Dios, cosa que no enseña la Biblia, ¿ok? Entonces, le han dado una muy mala interpretación al personaje de María. Ahora,
ellos se fueron a un extremo con este personaje. Pero los evangélicos, la iglesia evangélica, hemos cometido otro error y hemos menospreciado ese personaje, lo hemos prejuiciado precisamente por lo que dije anteriormente, casi que lo rechazamos y ella no tiene ninguna culpa. Ella fue un instrumento de Dios, ¿ok? Ella no tiene la culpa de lo que los hombres en lo que la hayan convertido. Entonces, digo que se ha malinterpretado mucho tanto por los católicos y por los evangélicos, pues también no hemos entendido lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Pero como dato curioso, antes de empezar a hablar del personaje de María como figura de la iglesia, quiero decirte un dato curioso: es que aparte de la escena del nacimiento de Jesús que aparece en Mateo y Lucas, solo en estos dos evangelios se habla y se narra el nacimiento de Jesús, y obviamente pues ahí tiene que aparecer el nombre de María porque nació a través de ella. Entonces, aparte de esta escena del nacimiento de Jesús, solo aparece una vez el personaje de María en Mateo, Marcos y Lucas. Solo aparece una vez, y es precisamente cuando ella aparece con sus hermanos, y los que están alrededor, los discípulos, le dicen: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y entonces él dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos que están acá son mi madre y mis hermanos, y todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi madre y mis hermanos. Entonces, más bien Jesús, en la única ocasión en estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en la única ocasión donde aparece el personaje de María, más bien, si pudiéramos decirlo en nuestro contexto y nuestro vocabulario, hay como una actitud despectiva. ¿Les parece? Sí. O sea, ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, no le da tanta importancia como si le da importancia hoy la religión. Lo que quiero primero que nada es poner cada cosa en su lugar, y es: solo aparece una vez. Ya en Mateo no aparece más, en Marcos no aparece más, y en Lucas no aparece más. Eso se lo digo para inquietarlo a que lea la Biblia. ¿Qué le parece? Porque usted ya está picado, ¿verdad? Ya está picado. Dice: ay, pastor, no me suena, no me suena. Voy a ir a leer la Biblia. Qué bueno que le moví el piso. ¿Ok? Luego, en el libro de San Juan, que es el otro evangelio, el cuarto evangelio, aparece dos veces. Y una es en las bodas de Caná. Eso es en San Juan, donde ya han escuchado la historia. Se acaba el vino, ¿ok? Y le dice Jesús, le dice María a Jesús: se acabó el vino. ¿Y qué hace Jesús? Le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha venido mi hora. Muy parecido a los otros evangelios, ¿cierto? ¿Verdad? Ok, otra vez Jesús despectivo con respecto al personaje de María. Entonces, ahora, ¿cuál es la segunda vez que aparece en el evangelio de San Juan? Al final, cuando Jesús es crucificado, y dice que al pie de la cruz estaba su madre, María Magdalena, otra María y otras personas ahí. ¿Ok? Nada más. Pare de contar. Ya no aparece más el personaje de María. Entonces, ¿por qué le han dado tanta preeminencia a este personaje? La religión. Ok. De hecho, si un enemigo fuerte tenemos hoy día es la religión. Pues pero sabemos quién es el padre, ¿verdad?, de la religión, quién es el autor, quién es el autor y consumador de la religión, ¿verdad?, que es el mismo Satanás. Ahora, solo estoy poniendo sobre la mesa qué dice la Biblia acerca del personaje de María. Solo aparece en estas ocasiones que ya le mencioné. Y bueno, para finalizar con el tema del Evangelio de San Juan, solo la menciona: está en la cruz, y al pie de la cruz estaba su madre, María Magdalena, la otra María y el otro. Nada más la menciona. Entonces, ¿de dónde tanta influencia?
¿De a dónde tanta preeminencia? No la hay en las Escrituras. Ok, pero nos vamos a la otra cara de la moneda, a los evangélicos. La hemos rechazado, la hemos menospreciado, estamos prejuiciados con el personaje de María y no debería ser así. Pero Lucas plasma en su escrito algo muy importante para nosotros que somos la iglesia, o por lo menos para la iglesia, y yo espero que usted sea parte de la iglesia que me está escuchando acá presente y también por la internet. Lucas sí hace algo que obviamente el Espíritu Santo lo pone a hacerlo, porque toda escritura es inspirada por Dios. Y entonces Lucas plasma en su escrito la figura de María para la iglesia, y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Y entonces también otra nota para que tomemos en cuenta es que el libro de Lucas fue escrito después de Mateo y de Marcos. Por ejemplo, el libro de Mateo, que es el otro evangelio que menciona el nacimiento de Jesús a través de María, lo menciona muy escuetamente, muy rápido. Solo dice que la visitó un ángel y le dijo que iba a tener un hijo, que le llamara Jesús. Y es más, le está hablando a José. Más bien hay más intervención de José que de María. Entonces le está diciendo: tome a este hijo, es del Espíritu Santo, le llamarás por nombre Jesús. Dice, y no la conoció a María porque era su esposa hasta que dio a luz su hijo primogénito. Ok, lo demás se lo dejo a usted. Ahora, nada más eso menciona. Algo rapidito menciona Mateo, pero el otro evangelio, que es el de Lucas, él hace una narración completa, que es la que nosotros necesitamos entender, conocer y experimentar hoy. Ahora, les decía que el libro de Mateo y Marcos fueron escritos por ahí alrededor del año entre el 50 y 60 después de Cristo. Y luego el libro de Lucas, si usted estudia las escrituras, se dará cuenta que Lucas era un compañero de Pablo. Ni siquiera era uno de los 12 apóstoles, aunque puede ser que sí anduvo quizás entre los 70 o entre los 120 o entre los 500. Por ahí podría haber andado también dando vueltitas Lucas, pero no era uno de los apóstoles. Pero sí aparece mucho en los viajes de Pablo, en las visitas de Pablo, en las intervenciones de las cartas paulinas. Aparece Lucas, que se le conoce como el médico amado. Entonces, Lucas se podría decir que era un discípulo de Pablo, o sea, que aprendió el evangelio por medio de Pablo. Y ustedes saben que Pablo fue un hombre muy usado en cuanto a lo que es el evangelio del reino, el evangelio de la gracia y todo lo que tiene que ver con la salvación. O sea, lo que le quiero decir es que Lucas, que escribe después de Mateo y de Marcos, se podría decir que ya ha caminado un poco más que estos dos primeros escritores, que ya tiene más luz, y por eso quizás es que hace este trabajo, que precisamente lo podemos ver en Lucas capítulo 1, del versículo 1 al 4. Acompáñeme para que vea lo que dice Lucas. Dice Lucas, y nos vamos a quedar ahí en el capítulo 1. Hoy solo vamos a leer el capítulo 1 de Lucas. Y dice así Lucas 1:1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué le parece esos versículos? Están bonitos, ¿verdad? Ok, si usted lee la Biblia con hambre y sed de justicia, usted se va a entender y va a conocer y va a experimentar cosas tremendas de parte de Dios, y ojalá que experimente también su salvación.
Los evangelios antes mencionados, el de Mateo y Marcos, ya les dije que eran evangelios históricos y, si se puede decir, biográficos acerca de la vida de Cristo, milagros, acontecimientos, hasta el nacimiento y su crecimiento. Todo está narrado ahí en estos dos libros, Mateo y Marcos. Pero Lucas dice a este discípulo llamado Teófilo, y obviamente a la iglesia hoy, dice: yo les voy a enseñar todas las cosas, pero en orden como sucedieron. O sea, que en los otros evangelios están en desorden los acontecimientos, no van a ir con un orden cronológico. Ahora, curiosamente, en estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, usted se encontrará la repetición de muchos acontecimientos. Si es la sanidad de los leprosos, si es la mujer, el endemoniado gadareno, todos estos acontecimientos usted los encontrará en los tres evangelios. La diferencia es que Lucas se los va a presentar en el orden que acontecieron. Pero en el libro de San Juan, en el evangelio de San Juan, usted lo que lee en el evangelio de San Juan no lo va a encontrar en ninguno de estos tres evangelios. ¿Qué le parece? El evangelio de San Juan es distinto, sin mencionar que el evangelio de San Juan fue escrito posteriormente, muchos años después que estos tres. Y obviamente pues también que el evangelio de Lucas. El evangelio de San Juan fue escrito muchos años después que estos tres, y usted no encuentra los mismos acontecimientos. Todo lo que aparece en el libro de San Juan no aparece en ninguno de estos tres. Solamente la multiplicación de los panes y la crucifixión y muerte de Jesús son los únicos dos acontecimientos que están en el libro de San Juan que aparecen en estos tres evangelios. ¿Ok? Ya les di una pequeña lección de Biblia. Guarde eso, anote eso y estúdielo en su casa. Ok. Y entonces, ahora sí, hablemos de María como figura de la iglesia. Y quiero empezar diciendo esto como para que usted lo ponga así como un rótulo, y que si no es el título, por lo menos sea como un subtítulo, pero así como que se está encendiendo y apagando para que nos llame la atención. Es lo siguiente: lo mismo que le pasó a María nos debe pasar a nosotros. Y entonces aquí ya le estoy contando el final de la película desde el principio, y luego le voy a explicar cómo acontecieron las cosas o cómo acontecen. Pero si algo tenemos que aprender hoy, y Dios nos tiene que hablar, es que lo mismo que le pasó a María nos tiene que pasar a nosotros. Y usted dice: pastor, pero no entiendo eso. ¿Qué es? ¿Que tengo que dar a luz por medio de la obra del Espíritu Santo y tengo que quedar embarazada sin que hombre alguno intervenga? No. Eso es figura de lo espiritual, porque lo que antes sucedió fue como ejemplo para nosotros. Lo que sucedió en el antiguo pacto es tipo y sombra de la sustancia, lo verdadero, lo espiritual, lo eterno. A usted tiene que sucederle lo espiritual y lo eterno. A ella le sucedió lo natural y lo físico, y lo explicamos de la siguiente manera. Ahora sí, diciendo lo primero, que Lucas narra primero el nacimiento de Juan, curiosamente, pero esto es muy importante para entender la obra de Cristo y luego lo que viene posterior, que es el nacimiento de Jesús. Pero vayamos a ver cómo se da el nacimiento de Juan. Vaya conmigo al versículo 5 y seguimos leyendo ahí en Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a ver, síganme en la lectura. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿A cuánto le gustaría eso? Que su hijo fuera lleno desde el vientre de su madre del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de lo que puede hacer Dios? Dios puede llenar a una criatura aún desde el vientre de su madre, llenarla del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, póngase atento, porque Dios puede hablarle hoy. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Estamos hablando de Zacarías, que estaba ministrando en el templo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. O sea, ¿qué se fue a hacer a la casa Zacarías? Eso, Verónica, eso. Hacer el bebé. Ahora, esto no es, o sea, es gracioso, pero es algo tremendo, porque aquí nos está diciendo que este bebé lo hicieron ellos. El otro bebé no lo hicieron ellos, del que vamos a hablar más adelante. Aquí nos habla precisamente de lo que está antes de Cristo, ¿verdad? Las obras, el esfuerzo humano, lo que yo hago, de lo que yo dependo, porque estábamos hablando de la ley, ¿verdad? O del antiguo pacto. El antiguo pacto era un pacto de obras. Aquí nos está hablando precisamente de la venida de Juan el Bautista. Y curiosamente, Juan el Bautista es como la representación de los profetas, como la representación también de la ley. Porque aquí mismo en el libro de Lucas 16:16, Jesús está diciendo: porque la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, Juan es el final de una era. Juan el Bautista es el final de una era, para luego darle lugar ¿a quién? A Cristo, a la gracia, al Salvador, al nuevo pacto, al Rey. Que ustedes, bueno, ya conocen el ministerio de Juan el Bautista, que anunciaba, y como decía la profecía, decía: él le preparará el camino al Señor. Ese era Juan el Bautista. Pero aquí nos está diciendo que Zacarías se fue corriendo, ¿verdad? Porque dice: esta vez sí que sale, esta vez sí que sale, y dice: concibió de acuerdo a la promesa. Y dice el versículo 25, ya para terminar, dice: así ha hecho conmigo, perdón, leamos el 24. Entonces estábamos en el 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ella empezó ya por eso dice que concibió, a esperar a ese bebé, a cuidarse, a darle gracias a Dios.
Entonces, mis hermanos, si algo me ministra mucho acá en este primer pasaje, en este primer nacimiento, dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así que, mi hermano, si algo le puede suceder a un hijo de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Si este fue lleno desde el vientre, usted no podrá ser lleno ahora, como dice el mismo libro, el mismo evangelista Lucas dice: no le dará el Señor el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que, mi hermano, usted puede ser lleno del Espíritu Santo también, como le fue prometido a Juan el Bautista por medio del ángel. Pero ahora sí, pasemos al otro nacimiento que narra también Lucas acá en este primer capítulo. Narra el nacimiento de Jesús a partir del versículo 26. Ok, vamos ahora sí, sigamos leyendo en el versículo 26 para ver el segundo nacimiento. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Yo quiero hacer un alto ahí. Yo he oído estas palabras antes. ¿Usted ha oído estas palabras antes? ¿Dónde oímos estas palabras antes? ¿Quién halló gracia delante de los ojos de Dios? ¿Los que leen Biblia? Le debo un confite, mi hermano. Dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Noé? Lo salvó a él y salvó a toda su familia. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de Dios? Ok. Eso es clave. Si por algo tenemos que estar orando, más si hay alguien que no ha confesado a Cristo como su Señor aquí, o me está viendo por la internet, no ha hecho a Jesucristo su Señor, usted tiene que orar y orar y orar y pedirle: Señor, si hallara yo gracia delante de tus ojos, que también se lo dijo Moisés: si he hallado gracia delante de ti, Señor, yo quiero ver tu rostro, le decía. Entonces es importante, es necesario hallar gracia delante de Dios. Le sucedió a María. Seguro María oraba a la manera de ellos, de la que era su oración en aquel entonces. Seguro le decía: mi alma está regocijante delante de Dios. Oh Señor, bendito eres, alabado sea el Señor. Y si el Señor se dignara un día y se imagina, porque era una profecía, ¿verdad?, que el Salvador vendría por medio de una virgen. Ok. Entonces, si fuera que viene por medio de mí, y entonces, pero seguro decía María: pero yo soy de Nazaret y la profecía dice que nacerá en Belén. No se preocupe, mi hermano, Dios se encarga de todo eso. Usted no tiene que acomodarle las cosas a Dios, ¿o sí? Es que, no, yo creo que esto es de Dios. Vea, voy a ir y tocar esa puerta, y si es de Dios, no, mi hermano, mejor deje que Dios le abra la puerta. No ande usted acomodando las cosas, ¿ok? Dios no ocupa que usted le haga un favor para Él hacer su obra en usted. Porque María era de Nazaret y la profecía dice que nacería en Belén. No cuadraba, ¿verdad?, la cosa. Ok, sigamos adelante. Lo importante es hallar gracia delante de Dios. Señor, si yo hallo gracia delante de ti, Señor, eso es suficiente. Tú harás tu propósito en mí, lo que tú tienes planeado, lo que tú quieras hacer. Pero sigamos, dice el versículo 31. Y ahora concebirás, bueno, ya le dijo, has hallado gracia delante de Dios, le dijo el ángel. Y aquí viene el versículo tremendo para que usted lo subraye. Después quizás hablamos más, pero este versículo es poderoso. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre
Jesús. Téngame ese versículo por ahí porque es tremendo. Dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y sigue diciendo el 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí viene otro versículo tremendo para que lo subraye. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, Daisy? Pregunta de ley. ¿Y vas a tener un hijo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Usted pensaba que lo que le estaba pasando a usted estaba difícil. Usted pensaba que Dios no podía curar un cáncer. Usted pensaba que Dios no podía hacer un milagro y no sé, que le dieran ese trabajo a usted, ese contrato, que su hijo volviera, que su esposo volviera, que su esposa volviera. Usted pensaba que eso, mi hermano, Dios te oyera, pastor. O sea, usted cree que hay algo imposible para Dios. Pero aquí el ángel le está diciendo a María, porque ella tiene una duda razonable. Le dice, pero espere, disculpe, ¿cómo será eso si no conozco varón? Y entonces le dice, ¿cómo es que va a suceder? Y termina diciéndole, porque nada hay imposible para Dios. ¿Hay alguien aquí que me pueda decir que hay algo imposible para Dios? Sí, pastor, hay algo, yo sé. Aquí dice que nada hay imposible para Dios. Así que todo se puede arreglar, todo se puede levantar, todo se puede resucitar, todo puede volver a ser incluso. Es más, si no existe, Dios lo puede hacer que exista. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces acá en este párrafo, en este fragmento que acabamos de leer, quiero decirte algunas cosas tremendas. Y aquí es donde, este es como el centro del sermón. Primero, Dios visita a una humilde muchacha de Nazaret. Y entonces, en Nazaret, probablemente era un pueblo de los que hablamos la otra vez, recuerda, de los barrios del sur. ¿Por qué? Porque recuerda lo que dijo Felipe, fue Felipe o Natanael, yo no sé cuál de estos, cuando le dijeron que Jesús era el Cristo, le dice, ¿cómo? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Cierto, era como un pueblo marginado. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Ay, no, yo lo dudo. Ahí vivía María, en Nazaret, en un pueblo marginado, desechado, pero ahí la visitó Dios. Pero es que Dios no visita al que es carga. Dios no halla gracia en aquel que cree que puede, aquel que se sabe toda la Biblia, aquel que tiene una profesión, una educación alta, aquel que es de una familia de rango alto, nada. Dios visita a los humildes. Dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar, dice, lo que es, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los grandes de este siglo. Así que si Dios necesita de verdad algo, necesita un corazón humilde, eso sí. Un corazón humillado, contrito y humillado. No uno orgulloso, no uno que se crea. Yo creo que Dios me podría usar a mí, Señor. Cuando quieras me llamas. No, mi hermano se va a quedar esperando. Se va a quedar esperando. Porque Dios dice que visita a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Pero su comunión íntima es con los humildes. Por eso visitó a María.
Seguro ella era una muchacha humilde, calladita, obediente a sus padres. Entonces, y seguro oraba y decía: ay, Señor, si pudiera yo sería la mujer más feliz. Seguro oraba así, porque el ángel la visitó. Y entonces escuchó las palabras más maravillosas que puede escuchar cualquier ser humano: has hallado gracia. Mujer, has hallado gracia. Hombre, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Oh, son las mejores palabras que podría escuchar uno. Hallamos gracia delante de Dios. Y si como iglesia halláramos gracia delante de Dios, y Dios quiere hacer algo tremendo, y Dios quiere nacer aquí, ¿qué tenemos que hacer? Humildes. Y más adelante veremos también qué tenemos que hacer. Pero tenemos que empezar por hallar gracia. Orémosle a Dios todos los días: Señor, que esta iglesia halle gracia delante de tus ojos, Señor. Pero no por nuestros méritos, porque no somos nada. Somos una iglesia humilde, una congregación humilde, en un pueblo humilde, en un país humilde. Señor, ¿qué podrá salir bueno de aquí? Nada. Pero si hallamos gracia delante de ti, Señor, puede ser que nazca el Hijo de Dios en este lugar. Y entonces vienen los versículos más tremendos de esta historia, porque entonces el ángel le da la buena nueva, la buena noticia, y le dice en el versículo 31: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y eso es lo que tiene que suceder en nosotros. Por eso le adelanté en el título que tiene que suceder lo mismo que le sucedió a María, nos tiene que suceder a nosotros. ¿No fue la promesa que dio el profeta Isaías cuando decía: porque un niño nos es dado y un hijo nos es nacido? O más bien creo que es al revés: porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Y eso ahí no estaba hablando de María, estaba hablando de Israel, estaba hablando del pueblo de Dios. Y ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. ¿Y qué tiene que suceder en la iglesia? Tiene también que nacer un niño y se nos tiene que dar un hijo. Y el Señor ya dio a su hijo. ¿Y cuántos tienen a ese hijo? Vamos a ver al final. ¿Cuántos tienen a ese hijo? ¿Cuántos ha nacido ya el Hijo de Dios en su corazón? En el versículo 31 que acabamos de leer están las palabras más tremendas que pudiera escuchar la iglesia, entendiendo que María es figura de la iglesia. Porque así como, aquí viene lo bueno, mi hermano, y ojalá que el Espíritu Santo le abra los ojos del entendimiento. Así como nació Jesús en María, también tiene que nacer Jesús en usted. ¿Cómo, pastor? Bueno, yo ya hice la oración. María no hizo ninguna oración. María no hizo ninguna oración. María halló gracia. Pero primero vino la profecía, ¿verdad? Por medio de Juan el Bautista, el mensaje, la palabra, la predicación. Es más, el ángel vino a predicarle, decirle: María, te tengo una buena noticia. Y entonces ella escuchó la noticia, escuchó. Dios quiere nacer en ti, le dice a María. ¿Es lo mismo que Dios le está diciendo a usted? Dios quiere nacer en ti. Él quiere que su hijo nazca en usted. Él quiere que usted deje que su hijo nazca en usted. Esa es la noticia que viene a dar el ángel. Yo no soy el ángel Gabriel, soy el ángel Alex. Ay, pastor, qué creído. ¿No? ¿Qué significa ángel? Mensajero. Yo soy el mensajero en este momento. Te estoy dando un mensaje. Dios quiere que su hijo nazca en usted. Está dispuesto, está listo, lo quiere dejar. Entonces viene la pregunta razonable: pastor, entonces no es por medio de una oración. Me dijo, porque yo ya había hecho la oración, pero usted me dijo que no. Entonces, pastor,
¿cómo será esto? La misma pregunta. Entonces, ¿cómo es, pastor, que nace el Hijo de Dios en mí? Bueno, la misma pregunta que hizo María entonces, ¿cómo será esto? Y la misma respuesta que le dio el ángel le doy yo a usted. Y entonces el ángel le dijo en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y entonces, así es como María pudo concebir, pero todavía no. Él está explicando cómo. Todavía no ha nacido, todavía no ha venido. Él está explicando cómo será esto. Igual como yo le estoy diciendo a usted cómo nacerá el Hijo de Dios en su corazón y en su alma. ¿Cómo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Así, o sea, por medio de un milagro. Así es como nace el Hijo de Dios, por medio de un milagro. No es una religión, no es a través de una oración, no es solo los evangélicos, no es solo los cristianos, no es solo los bautistas, los adventistas ni los católicos. No. Nadie tiene la franquicia verdadera, nadie. Solo hay uno que es verdadero, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, dijo el evangelista San Juan, por cierto. El que habló después de todos, después de haber escuchado los tres anteriores. Dijo Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, tiene que ser a través de un milagro. El mismo milagro que operó en María para que naciera un bebé natural, un bebé físico, así es el mismo milagro para que nazca el Hijo de Dios, pero espiritual. Tiene que nacer, es el mismo milagro, es a través de la obra del Espíritu Santo. No es a través de un esfuerzo, no es a través de obras, no es a través de un ayuno muy largo, no es a través de oraciones muy largas, no es a través de nada físico y natural, nada. Porque ella dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Tranquila, porque precisamente no se necesita varón. Pero sigamos. Entonces, el ángel le explica cómo es que va a suceder esto y termina diciéndole en el 37, sí va a suceder porque nada hay imposible para Dios. Después de que el ángel le explica cómo es que se va a dar el nacimiento y luego termina diciéndole porque nada hay imposible para Dios, viene la respuesta en el versículo 38, que no se los he leído. Versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra sierva? ¿Qué significa? No tengo tantos confites. Sierva, aquí dice sierva, pero en la Biblia, bueno, en el original usted sabe que dice doulos. En la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, que por cierto es la Biblia católica, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, si todavía hubieran seguido conversando, ahí estarían. Si María no se decide, ahí estarían. El Señor está hoy por medio de su ángel, por medio de su palabra, tocando a su corazón, diciendo, abre, yo quiero que mi hijo nazca, yo quiero que mi hijo nazca en ti, yo quiero hacer un milagro, yo quiero por medio del Espíritu Santo obrar un milagro y que mi hijo nazca en ti. Pero usted todavía, Señor, pero déjame, todavía tengo que hacer algunas cositas, Señor, es que no puedo dejar de hacer eso, es que no puedo renunciar a aquello, es que no puedo dejar eso, es que no puedo dejar a mi querida, es que no puedo dejar a mi novio, es que no puedo dejar el guaro, es que no puedo dejar el cigarro, es que, Señor, más adelante. Se perdió la oportunidad, mi hermano, pero ella no se la perdió. Ella dijo,
ya me explicó cómo va a ser. Y yo pensé que no entendía, y yo no conozco varón, pero ya me dijo, Dios quiere hacer un milagro en mí. Y como nada imposible para Dios, he aquí tu esclava, hágase en mí conforme a tu palabra. Y eso es lo que Dios quiere escuchar. Ahí es donde Dios dice, está listo. ¿Por qué? Porque al decir, he aquí tu esclava, está renunciando a su vida, se está entregando a Él, se está arriesgando a salir de ahí, porque el Señor entonces toma su palabra y le dice, listo, viene el Espíritu Santo, queda embarazada. Y así quedó. Y luego, ¿qué viene? Luego empieza ahora sí la persecución. Ella estaba en peligro de muerte. La pudo haber dejado su esposo, que por cierto pensó dejarla, dice la Biblia. El esposo la iba a dejar. Ay, pastor, es que usted me está poniendo entre la espada y la pared, pero si mi esposo me deja. Ella no pensó en eso. O al revés, ay, pastor, es que está muy rudo eso. ¿Y si mi esposa me deja? ¿Y si mis papás me desheredan? ¿Y si mis hijos me critican? ¿Y si me dejan de dar la pensión? O sea, ve que hay muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que no nos permiten decirle al Señor, Señor, hasta aquí ya, te entrego mi vida, he aquí tu esclavo, he aquí tu esclava, Señor, haz conmigo como tú quieras. Y entonces el Señor puede nacer en usted, puede darse el milagro y el Señor empezar a operar su salvación. Y entonces viene una tercera parte que nos narra Lucas. La tercera parte que nos relata Lucas es la confirmación y el gozo de la salvación. Porque vea lo que dice el versículo 39, sigamos leyendo. Dijimos que hoy vamos a leer Lucas 1. En el versículo 39 dice, en aquellos días ya pasó todo, ya el ángel la convenció, ella aceptó, vino el Espíritu Santo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mi hermano, donde está el Espíritu Santo, ahí pasa de todo, y todo mundo, mi hermano, es contagiado. Todo mundo recibe, todo mundo es bendecido, todo el ambiente cambia. Y cuando la saludó María, dice, saltó la criatura en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, como estaba llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Y quién le contó a Elizabeth? ¿Cómo supo? Porque el Espíritu Santo lo revela todo. Estaba el Espíritu Santo en ella. Y entonces le dice, óigame, pero no solo sabía que su prima estaba embarazada, ok, sino a quién iba a tener. Pero no fue solo a María que le dijo esto, no fue solo a José. Y viene y entonces por revelación le dice el Espíritu Santo, no sabes lo que viene ahí. Ahí viene tu prima María y trae en su vientre al Salvador de Israel, a Jesús, el Hijo de Dios. Porque ella misma dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ya esta mujer había entendido, Elizabeth, precisamente pues porque en su vientre estaba también Juan el Bautista, que era el que testificaba, el que preparaba el camino, el que ayudaba también a la predicación de este evangelio eterno, que en todas las páginas de la Biblia lo habla. Por eso te estoy hablando hoy de María, que no es un personaje que hay que adorar, que hay que idolatrar, no para nada,
pero nosotros sí tenemos que aprender algo de ella. Ella es figura de la iglesia porque el Señor la visitó, porque el Señor le propuso que su hijo naciera en él y ella aceptó a pesar de cualquier cosa. Y así hoy el Señor te propone que quiere nacer en ti y tú tienes que aceptarlo. ¿Cómo lo aceptó María? Lo mismo tiene que pasar. Y entonces le dice Elizabeth: ¿por qué yo tengo este privilegio? Dice en el 44: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, ahora sí ya María no se contuvo y saltó en gozo y en alegría. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Seguro se quedó acompañándola hasta que naciera Juan, porque ya tenía 6 meses cuando ella llegó. Pero vea como María ya aquí explotó en alegría. Y aquí podemos ver la confirmación que le da Elizabeth del nacimiento de Jesús y obviamente el gozo de su salvación. Pero ¿qué es lo que hace una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo, que Cristo ha venido a nacer, que la semilla del Espíritu Santo ha venido sobre él? ¿Qué es lo primero que hace? Buscar a otros también llenos del Espíritu Santo, que han aceptado el propósito de Dios, como lo hizo María con Elizabeth. Por eso es importante congregarse. Usted no se puede quedar solo ahí, gozándose y alegrándose. Tengo a Jesús en mi corazón, tengo a Jesús en mi corazón. No, lo primero que hace una persona que ha nacido de nuevo es buscar a otros que también tienen el mismo gozo, la misma salvación, y compartir. Y otros que están llenos del Espíritu Santo, como Elizabeth, reconocerán mi nuevo nacimiento. Porque entonces ya llegará un hermano maduro, un líder, un pastor, y le dirá: hermano, ya sé qué es lo que te está pasando. Claro, estás experimentando el gozo de su salvación, mi hermano. Y si usted no ha experimentado eso, aquí viene algo bueno también. Lo primero que se experimenta cuando Cristo viene a mi corazón, cuando la semilla del Espíritu Santo viene a mí, es un gozo tremendo, poderoso. Si usted nunca ha sentido eso, ya sabe por dónde va la cosa. Usted solo se cambió de religión. Pero es un gozo, 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 gozo. Usted está contento, mi hermano. Usted hasta los sapos los ve lindos. ¿Sí? Y usted hasta quiere ver si el diablo se convierte. Es de lo primero que usted le pregunta al pastor. No estoy hablando cosas serias, en serio. Usted llega: pastor, una pregunta, ¿y el diablo ya no tiene salvación? Es lo que le pregunta a uno al pastor. Usted está lástima tiene por el diablo. Usted está gozoso, usted quiere que todos se salven. Usted ve a todos los hermanos lindos. Usted cree que todos son ángeles. Por eso es importante congregarse, pero vendrá un hermano mayor y va a reconocer y le dice: ya sé, mi hermano, ese se llama el primer amor. Buenísimo, no lo pierda. Buenísimo, no lo pierda. Porque si lo pierdes, más adelante hay otro pasaje que te va a reprender. No lo pierdas. Eso se llama el gozo de tu salvación. Y entonces
Eso es lo que nos van a decir, mi hermano. Yo sé porque usted está, pastores, que vieras qué contentera. Yo me levanto y le doy gracias a Dios, pongo alabanzas, hago el oficio, cocino, voy a trabajar, voy en el carro cantando. Yo no sé qué me pasa, pastor. Yo sí sé qué le pasa. Es el primer amor. Cristo vino a tu vida. Eso es lo que pasa. Y entonces, inmediatamente eso es lo que va a experimentar una persona que ha nacido de nuevo. Así como María empezó y cantó esta alabanza: mi alma se goza en el Señor, que está con los humildes, que rechaza a los soberbios. Y empieza ahí el Señor y quebrantó el báculo de los opresores, etcétera, y empieza a cantar. Pero aquí viene el punto número 4. Lucas no esconde las pruebas que vendrán después. Si usted lee el capítulo 2 en su casa, porque le va a tocar leerlo en su casa, usted va a ver precisamente todas estas pruebas que le vienen a una persona en la cual ha nacido el Salvador en su corazón y en su alma. Por ejemplo, primero el censo. Está María, ya ella recibió a Cristo, ya aceptó que Cristo naciera en su vientre. En este caso estamos hablando física y naturalmente. Ya está, ha crecido su estómago, ya está a punto de dar a luz. Ella está feliz con el bebé, gozosa, sigue cantando ese cántico que le saltó, ¿verdad? Que un cántico nuevo seguro. Y ya está con esa barrigota, ¿verdad? Casi 9 meses. Y entonces resulta que dan un edicto, el emperador, el rey. Dice: todo mundo tiene que ir a empadronarse, hay un censo, necesito ver cómo está la cosa. Cada quien donde nació vaya y dé cuentas. Y entonces ella, con la barrigota, tiene que ir desde Nazaret hasta Belén. ¿A quién usó Dios? Si Dios ocupa usar al diablo, Dios lo usa para cumplir su propósito en ti. No se asuste de dónde vienen las cosas. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que es el diablo, que, ay, diablo cochino, no ve que me mandó. Usted tranquilo, más bien dígale a Dios: Dios, ¿estás conmigo acá con esto? ¿Estás conmigo, Señor? Porque si yo he hallado gracia en ti, en tus ojos, y tu hijo ha nacido, entonces, Señor, tú irás conmigo. Se fue para Belén. ¿Se da cuenta que usted no tiene que ayudarle a Dios? Usted no tiene que acomodar, ni mover, ni meter la mano como Sara, ¿verdad? Que le dijo a Abraham: Abraham, vea, ya se nos está pasando el tiempo, hagamos algo porque no ha venido el chiquillo que prometió Dios. Y no, te voy a prestar mi esclava para que tengamos un hijo, porque por si ese hijo va a ser mío y va a ser tuyo, y ahí viene. Y entonces le da la esclava, tienen un hijo, tienen a Ismael, y luego viene Dios y va a cumplir la promesa, aún después del tiempo que ya no había ni cómo. Pero Dios es experto en milagros. Dios es experto en milagros, porque a Él le gusta que sea Él. Si usted lo puede hacer, dice Dios, no, hágalo usted. No me pida a mí eso, usted lo puede hacer. Señor, levántame mañana a las 5, Señor, porque tengo que madrugar. Pues no tiene un despertador. Entonces, Dios es experto en milagros. Eso es lo que Él le gusta hacer, porque nada hay imposible para Dios. Y entonces a Herodes: vamos para Belén. Y entonces lo montan en el burrito, ¿verdad? Porque no había Uber, ahí en ese momento no había Uber, era el burrito, ¿ok? Entonces van ahí, óigame, 1500 kilómetros, bueno, eran un montón de kilómetros. A pie, en burro. Ahí va la mujer embarazada. Y no solo eso, porque cuando llega ya se le rompió la fuente.
Ya se le rompió la fuente a la mujer. Ay, José, siento algo mojado ya. Ay, mujer, ya sí, ay, que te orinaste. No, es la fuente. Ay, y empieza a tocar en los hoteles. Veas que mi mujer está dando a luz. No hay lugar. Veas que mi mujer está, no hay lugar. Veas que mi mujer está a punto de parir. No hay lugar. No había lugar en ningún lado. Parecido a hoy día, cuando Dios está tocando los corazones para que nazca el Hijo de Dios, y no puede nacer porque están llenos de avaricia, de mentira, de orgullo, de pecado, de vanidad, de fiestas, de sueños, de planes, de metas. Y dice, no, todavía no, hermano, un día de esto lo acompaño, mi hermano, un día esto, sí, todavía no. Más adelante, no quieren abrirle su corazón a Cristo porque están ocupados en las cosas del mundo. Eso fue lo que pasó. No había lugar en el mesón para que naciera, porque todo estaba lleno, dice. Entonces apareció otra vez una humildita casa que tenía un humildito establo. Si quiere le puedo prestar ese establo, está bien. Y ahí nació el Hijo de Dios en un humilde pesebre. ¿Ve? ¿Dónde nace Dios? En un corazón humilde. Otra vez. Pero no se termina ahí. Cuando nace el niño, Herodes se enfurece y entonces manda matar a todos los niños, porque quiere matar a Jesús. ¿A quién quería matar Herodes? Él no quería matar a los bebés, quería matar a un bebé. ¿Cuál? A Jesús. ¿Y usted cree que el diablo se va a quedar tranquilo porque dice, ay, se me escapó este, ya se hizo pandereta? Bueno, ni modo, me quedan muchos más. No. El diablo no quiere perder ni uno tampoco. El diablo va a querer perseguirlo porque él quiere matar la semilla que hay de Dios en ti. Él va a querer seguir persiguiéndolo. Usted tiene que entender eso, usted tiene que saber eso. Después de que usted deja a Dios que nazca su hijo, usted toma la decisión fuerte y decidida y radical, contra viento y marea y contra todo pronóstico, y aún en peligro de muerte. Usted dice, acepto, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. Está bien, va a estar gozoso, pero no dude que van a venir las pruebas, que el diablo va a querer quitarte lo que hay de Dios en ti. Van a venir dudas incluso, no solo estas pruebas, hasta dudas van a venir con esa persecución. Porque si usted sigue más adelante leyendo en el capítulo 2, dice que el niño crecía y el niño incluso en el templo le dice, pero no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y dice que María y los papás no entendían. Entonces, ¿qué pasó con lo que le dijo el ángel? Con lo que ella creyó y con la decisión que tomó y con el cántico que hizo. ¿Veo? Vienen las pruebas, nos hacen dudar de lo que un día decidimos, de lo que un día queríamos, de lo que un día cantábamos y gozábamos. Usted viene aquí y canta poderoso de Israel y el victorioso y el que resucitó y aleluya y alabaré, pero después allá cuando vienen las pruebas, vienen las dudas. Usted tiene que estar seguro de algo, que Dios va a cuidar lo que hay de su hijo en ti. Él te va a cuidar porque en ti está su hijo. Usted tiene la protección de Dios. Nada le pudo pasar a María, por más que quisieron matar a Jesús, por más que quisieron hacerle cosas, Dios siempre la protegió, pero no por ella, por lo que había en ella. O sea, la importante aquí no era María, era lo que había en María. Y nunca ha sido importante María, siempre ha sido importante lo que nació de María. Y María solo era un instrumento, era una figura, era una representación de la iglesia de hoy en día. Que así como Cristo nació un día en María, así tiene que nacer hoy en tu corazón y en tu alma a través de un milagro poderoso de Dios. Porque Dios siempre va a proteger a su hijo que está en ti. Y entonces, a pesar de pruebas y a pesar de todo lo que puede suceder, usted tiene que creer eso. Y como dice la escritura, el que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Y termino aquí con San Juan capítulo 1. Vaya conmigo a San Juan capítulo 1. San Juan, que es el otro evangelio que les mencionaba al principio, vea cómo presenta él el nacimiento de Jesús, el milagro de Jesús y ya la sustancia, ya no una figura, porque Juan escribe muchos años antes de haber escrito estos otros evangelistas. Entonces Juan lo presenta así, y es lo que nosotros también necesitamos entender hoy. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, leemos así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando aquí? Dígalo duro, ¿de quién está hablando? De Cristo, del mismo que nació a través de María. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí aparece él otra vez, incluye primero a Juan. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz. Dice, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Cristo. O sea, el mismo relato de Lucas lo hace Juan, pero diferente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, ya después de que nació, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque dice el 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los que no le recibieron? Los judíos. ¿Ok? Pero a todos, y aquí estamos nosotros ya, ¿ok? Pero a todos los que le recibieron, pero ya no es por medio de una oración, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ay, yo lo recibo, yo creo. Aleluya, amén, gloria a Dios, ya soy hijo de Dios. No espérese, porque falta el 13. El 13 explica lo que decía el ángel a María. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Juan explica lo mismo que explicó Lucas. Lucas lo hace a través de María, pero Juan ahora ya nos está tirando a nosotros. Es el mismo acontecimiento físico, externo, natural, que tiene que suceder ahora, espiritual, interno y eterno, si es que usted quiere convertirse en un hijo de Dios. Pero ¿cómo será esto, pastor? Aquí dice, no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. ¿Y cómo es? Tiene que ser un nacimiento de Dios. Si Cristo no ha nacido en su corazón por medio de un milagro del Espíritu Santo, lo que estamos viviendo es una religión. No está pasando nada. Pero si usted quiere que pase algo poderoso, sobrenatural, espiritual y eterno, transformador, maravilloso, glorioso,
necesitas que el Hijo de Dios nazca en tu corazón. Póngase de pie, por favor.